aprendizajes específicos estandarizados. Nuestra diversidad es bien compleja y grande, ¿no? Esta nuestra propuesta pedagógica IB, al no precisar aprendizajes específicos, se articula a la construcción de currículos regionales que recojan la diversidad cultural y lingüística de sus contextos y al sistema curricular nacional, ¿no? Y también, estando en construcción el sistema curricular nacional, la propuesta pedagógica IB es un documento de trabajo a la espera de la consolidación de las políticas de transformación educativa. Y también dentro de sus páginas ustedes pueden ver de que sí tiene un perfil de niño y niña egresado del sistema educativo, y también tiene aprendizajes fundamentales en la perspectiva de articularse con el del sistema curricular nacional. Por otro lado, el desarrollo de la lengua materna del estudiante está estrechamente relacionado con el desarrollo de su pensamiento, su ser, su sentimiento y su saber, ¿no? Por lo tanto, la escuela de EIB debe garantizar que el niño aprenda a pensar, sentir, saber esto, no solo para lograrlo a través de su lengua materna, sino también en su segunda lengua, ¿no? Y un niño que tenga un manejo básico del castellano oral y escrito no es garantía de un nivel suficiente que permita procesos de pensamiento en esta lengua para lograr aprendizajes, ¿no? Por eso se hace necesario diseñar un tratamiento adecuado de planificación de uso de lenguas en EIB como objeto de estudio y como medio de aprendizaje. Existen saberes también, por otro lado, en lo relacionado a los saberes, categorías conceptuales como tiempo, espacio, etcétera, de las propias culturas que difícilmente se pueden expresar en otras lenguas, ¿no? La enseñanza de la lengua materna del niño garantiza el aprendizaje significativo de esos saberes, ¿no? Por lo tanto, contribuye al fortalecimiento de su autoestima e identidad personal y colectiva, y por ende al mantenimiento y desarrollo de su cultura, ¿no? Además, un niño que aprende a pensar, sentir y saber y que construye aprendizajes significativos tiene su identidad y autoestima fortalecida, no repetirá ni abandonará las instituciones educativas, evitando gastos al Estado debido a la repetición y deserción